Muy buenos días, les agradecemos a los amigos y miembros de los medios de comunicación en estar presentes hoy, esta mañana, para poderles transmitir una noticia que consideramos es importante. Concluido el proceso de aprobación de la reforma energética que ustedes presenciaron, vamos a presentar una demanda de amparo en contra de ese proceso por diversas razones. Hemos estado estos días esperando más información, acopiando datos, etcétera, para presentar una demanda de amparo sólida, como consideramos existen todos los elementos para que sea atendida por el Poder Judicial. Jaime Cárdenas, que es asesor del PT y de diversos medios políticos, va a explicarles detalladamente en qué consiste esta demanda. Muchas gracias. Brevemente comento el contenido de la demanda de amparo, bueno, que aquí está, no se les va a distribuir yo creo que la próxima semana a todos ustedes. La demanda de amparo es en contra de la reforma constitucional, de la aprobación, de la promulgación, de la publicación, de la entrada en vigencia y de la aplicación de la reforma constitucional a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución. Las autoridades responsables pues son las que constituyen o conforman el constituyente permanente, es decir, la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, los congresos locales que participaron en la aprobación de la reforma, el Ejecutivo Federal, el Secretario de Gobernación, el director del Diario Oficial de la Federación, son las autoridades responsables. Se argumenta por parte de los legisladores, encabezados por el senador Manuel Bartlett, que promueven el amparo, que se tiene interés legítimo en presentar esta demanda de amparo, porque no puede existir un Estado de Derecho ahí donde los legisladores pues sienten cómo se violenta la Constitución, sobre todo las decisiones políticas fundamentales. A diferencia de otras demandas de amparo que se han estado presentando estos días en contra de la reforma energética, nosotros argumentamos en esta demanda de amparo, o el senador Bartlett y los legisladores que lo van a acompañar argumentan en la demanda de amparo, que el artículo 61, fracción primera de la ley de amparo es inconstitucional. Si ustedes recuerdan, este artículo entró en vigor el año pasado, cuando se aprobó la nueva ley de amparo, y ese artículo 61, fracción primera, dice que el juicio de amparo es improcedente contra las reformas a la Constitución. Nosotros consideramos que no puede haber en el derecho mexicano una norma que escape al control de la constitucionalidad. Todas las normas deben ser objeto de control de constitucionalidad y debe garantizarse, como dice el artículo primero de la Constitución, en todos los casos, y el artículo 17, el acceso de los ciudadanos a la justicia. Entonces, que la ley de amparo impida la posibilidad de que se acuda al amparo para reclamar la inconstitucionalidad de una reforma implicaría negarle a los ciudadanos el acceso a la justicia, derecho fundamental que tienen reconocido en el artículo 17 de la Constitución. Bueno, esos son el preámbulo de la demanda. Ahora, ¿contra qué se presenta la demanda de amparo? ¿Contra qué violaciones? Se trata tanto de violaciones de procedimiento como violaciones de fondo. Las violaciones de procedimiento las hacemos consistir en 4 cosas. Sostenemos primero que el constituyente permanente no era el órgano competente para aprobar esta reforma, que el órgano competente para aprobar una reforma de esta magnitud, que tiene que ver con decisiones políticas fundamentales, era el constituyente originario. Esa es la primera violación procedimental. La segunda violación procedimental tiene que ver con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Esa ley señala en su artículo 18
que cuando se aprueba una reforma legal o constitucional que tiene que ver con cuestiones de manera directa o indirecta, con cuestiones relacionadas con los ingresos del Estado o con el gasto del Estado, es necesario que exista un dictamen del impacto presupuestal de la reforma. Ese dictamen presupuestal nunca fue presentado ni por el Ejecutivo Federal, ni por los legisladores del PAN que presentaron su iniciativa, ni tampoco por las comisiones del Senado y de la Cámara de Diputados que aprobaron la reforma. Jamás hubo un dictamen del impacto presupuestal que tendría la reforma energética en contra de lo que establece el artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. La tercera violación procedimental pues tiene que ver con el trámite parlamentario, cómo fue violado tanto en el Senado de la República como en diputados, como en las legislaturas locales. Señalamos la celeridad en que fue aprobada la reforma energética. Hubo estados, como ustedes saben, en donde la reforma energética se aprobó en 3 minutos, en 7 minutos, en 10 minutos. La reforma energética no pasó, por ejemplo, en los estados, ni en la Cámara de Diputados, a trámite en las comisiones, sino inmediatamente iban al Pleno y ahí se votaba, violando todas las etapas del procedimiento parlamentario. Esa es la tercera violación formal o procedimental. Y la cuarta violación procedimental es una que hizo valer el senador Bartlett el día 18 de diciembre, cuando el presidente de la Comisión Permanente declara la constitucionalidad de la reforma. De acuerdo al párrafo segundo del artículo 135 de la Constitución, la declaratoria de constitucionalidad de una reforma, si el Congreso de la Unión no está en funciones, le corresponde a la Comisión Permanente en su conjunto, pero la declaración de constitucionalidad no la puede realizar pues el presidente de la Comisión Permanente, tiene que ser toda la Comisión Permanente, y esto no ocurrió el día 18 de diciembre, es otra violación procedimental que se hace valer en esta demanda de amparo. En cuanto a las violaciones de fondo, pues no se las voy a comentar todas, son 15, pero les indicaré las más importantes. La violación, la primera es la violación a decisiones políticas fundamentales. ¿Qué es una decisión política fundamental? Una decisión política fundamental son las normas, son los principios de la Constitución más básicos, más importantes. Por ejemplo, en México una decisión política fundamental es que nuestro país sea un Estado federal, o que sea una república, o que sea un sistema democrático y un Estado laico. En México el constituyente permanente no podría, por ejemplo, transformar la república en un Estado monárquico, o no podría transformar o modificar el carácter federal del Estado por un Estado central, porque se estarían violando decisiones políticas fundamentales. En la reforma energética ocurre lo mismo, se están violando decisiones políticas fundamentales porque el artículo 27 de la Constitución, anteriormente, antes de esta reforma, señalaba que los recursos energéticos son de la nación y solamente pueden ser explotados por la nación. Al permitirse que extranjeros, que empresas extranjeras participen en la explotación de estos recursos, se viola este principio que consiste en la explotación de los recursos naturales del subsuelo por parte de la nación. Lo estarían haciendo extranjeros en violación flagrante a esa decisión política fundamental que proviene de la Constitución de 1917 y que tiene su origen en el México independiente, en los tratados de Córdoba y antes en la legislación de la colonia y antes en las bulas alejandrinas de 1493, en donde se señalaba que todos esos recursos eran de la nación y no podían ser explotados por alguien distinto a la nación mexicana. Evidentemente, las empresas extranjeras no son parte de la nación mexicana y no tienen derecho a explotar estos recursos. Entonces, esa es la primera violación de fondo. La segunda violación de fondo tiene que ver con el régimen de contratos de utilidad compartida, de producción compartida, de licencias, porque sostenemos que esto violenta la propiedad originaria de la nación sobre los recursos naturales de nuestro país, porque este sistema de contratos y de licencias va a implicar compartir la renta petrolera con extranjeros,
porque como ustedes saben, se permite en esta reforma energética lo que se llama el booking, es decir, las empresas petroleras extranjeras podrán registrar en sus asientos contables como activos fijos los recursos que se van a explotar por parte de ellas una vez que se otorgue un contrato o una licencia. También esta reforma energética, pues, y en virtud de lo establecido en los tratados de libre comercio y de otros acuerdos comerciales, pues va a implicar que, por ejemplo, el gobierno mexicano en el futuro va a tener dificultades para expropiar los recursos de estas empresas extranjeras, va a tener, por ejemplo, problemas nuestro gobierno para legislar en materia fiscal o en materia de medio ambiente, porque de acuerdo, por ejemplo, al capítulo 11 del Tratado de Libre Comercio, las inversiones extranjeras están protegidas de manera preferente respecto a regulaciones de carácter nacional. Otra consecuencia de la reforma energética es que cualquier controversia jurídica que tenga el Estado mexicano con las empresas petroleras o gaseras internacionales no se va a dirimir en nuestro país en contra de la cláusula Calvo que está establecida en el artículo 27, sino son controversias que se van a dirimir en el extranjero, en instancias arbitrales y sin aplicar el derecho nacional. También pues hay violación, por ejemplo, a los derechos de los pueblos originarios de nuestro país. De acuerdo al convenio 169 de la OIT, cualquier reforma, cualquier norma legal o administrativa que pueda afectar o que sea susceptible de afectar los derechos de los pueblos originarios debe ser consultada previamente con ellos. La reforma energética, en contra de lo establecido en el convenio 169 de la OIT, no fue consultada con los pueblos originarios. Señalamos también cómo, por ejemplo, lo que se llama la plataforma de producción y de exportación no va a ser ya una decisión soberana del Estado mexicano, sino la decisión de cuánto se exporta al extranjero o de cuánto se extrae del subsuelo es una decisión que se va a tener que compartir con estas empresas transnacionales, lo que implica una violación a la soberanía de nuestro país. También señalamos cómo el artículo 8º transitorio de la reforma energética establece que la actividad relacionada con los hidrocarburos es una actividad preferente, es decir, este principio de actividad preferente en materia de hidrocarburos o de electricidad dota al Estado mexicano del derecho de expropiar el régimen de propiedad privada, social o pública en beneficio de las empresas extranjeras. Una de las consecuencias menos estudiadas de la reforma energética es que esta reforma energética modifica totalmente el régimen de propiedad de nuestro país contemplado en el artículo 27. Ustedes saben que de acuerdo al artículo 27 de la Constitución, la propiedad es pública, es privada y es social. Bueno, ahora con la reforma energética y en virtud de este principio de actividad preferente, pues el Estado mexicano va a expropiar, no en beneficio del interés público o del interés social, sino en beneficio del interés de las empresas extranjeras, para que las empresas extranjeras puedan explotar los hidrocarburos o la electricidad en los bloques que haya establecido el gobierno mexicano para que puedan explotar los hidrocarburos. En fin, todas estas cuestiones las manifestamos como violaciones de fondo. Son 15 agravios vinculados a cuestiones de fondo. Menciono simplemente los dos finales, que son muy importantes. La violación al derecho a la información, porque la reforma energética no fue expuesta abiertamente a la sociedad mexicana. Ustedes saben que el gobierno mexicano se ha resistido a cualquier tipo de consulta, pero no solamente a esto se ha resistido, sino que ha emprendido una campaña de propaganda para presentar de manera pues casi unidimensional el punto de vista del gobierno, excluyendo puntos de vista alternativos sobre la reforma energética. Decimos por eso que se viola el derecho a la información, y decimos también, y esta es una tesis del senador Bartlett, que esta reforma energética constituye un golpe de Estado. Es un golpe de Estado contemporáneo, ¿no? En el pasado los golpes de Estado se hacían con el ejército para violentar y para modificar las instituciones del país.
Hoy en día los golpes de Estado se usan o se realizan utilizando las instituciones del Estado para vulnerar, para trastocar estas decisiones políticas fundamentales, para eliminar, para ningunear, para menoscabar los derechos de las minorías políticas, para no darles oportunidad a que expongan sus puntos de vista y para entregar los recursos del país, los recursos de la patria a los extranjeros. Entonces todo esto pues forma parte de la demanda de amparo. Es una demanda de cerca de 120 páginas, contiene un capítulo de suspensión. Estamos pidiéndole al Poder Judicial de la Federación que una vez que le dé entrada a la demanda, suspenda cualquier acto legislativo para que la legislación secundaria no pueda ser aprobada. Acompañamos pruebas, por ejemplo, acompañamos como prueba todo lo que ocurrió en los congresos estatales, en donde damos cuenta de la celeridad y de la violación de los trámites parlamentarios, tanto en el Senado, en la Cámara de Diputados, como en los congresos locales. Hacemos mucho hincapié en la violación al artículo 18 de la Ley de Presupuesto, cuando se impidió que un grupo de senadores, encabezados por el senador Bartlett, presentaran una moción suspensiva para exigiéndole a la mesa directiva del Senado que presentara el dictamen del impacto presupuestal de la reforma, lo que nunca se presentó, entre otras violaciones y consideraciones que contiene esta demanda de amparo. Muchas gracias. Un poco resumiendo, son dos ejes fundamentales, ¿verdad? Y nada de esto que estamos planteando es ajeno a los medios de comunicación, porque aquí estuvimos juntos, presenciaron todos estos eventos, los conocen y nos permiten acreditar que esta reforma fue aprobada con graves violaciones al proceso legislativo, graves violaciones. Una primera iniciativa del PAN, una segunda iniciativa del PRI, que se convierte en una tercera iniciativa porque es la fusión en sus negociaciones fuera de comisiones del PAN y del PRI, ¿verdad? Y el iniciar el trabajo en comisiones dando menos de 12 horas para discutir esa tercera iniciativa que le llamaron dictamen. Bueno, todo el proceso fue una constante de violaciones graves, hasta llegar, bueno, a la mitad. Recordarán ustedes que a la mitad de la discusión o al inicio de la discusión ya en el Pleno inventaron una cuarta iniciativa que le llamaron adendum de los presidentes de las comisiones, que entra subrepticiamente a la discusión en el Pleno, cambiando un número importante de temas en donde se ve ya la mano de los intereses extranjeros y de sus abogados. En una tercera, una cuarta iniciativa, digo yo, ¿verdad?, clandestina, ilegal, que hace que el debate en comisión, en el Pleno ya se haya cambiado de repente y aparecen nuevos conceptos sobre la marcha en medio de la discusión. Y finalmente, lo que ya señaló el doctor Jaime Cárdenas, la aprobación en los estados es falsa. Si el constituyente permanente, como se le llama, culmina con la aprobación en toda la República, el conocimiento de la reforma en todo el país, ¿verdad?, porque afecta a toda la República. La aprobación en el Senado y en la Cámara de Diputados es una parte, y no menos importante, y hasta hay que destacarlo, es la aprobación que tiene que darse en los estados, porque los obliga a ellos también. De manera que esto de declarar aprobado esta reforma en el escándalo que hubo, que todos ustedes conocen, ¿verdad?, significa que no hubo tal aprobación, aquí y allá en minutos, un dictamen de 300 páginas que no se puede leer en 5 minutos o 10 o en una hora o en una semana, ¿verdad? De manera que no fue aprobada esta reforma, no fue aprobada por los estados. De manera que ese eje es clarísimo. La Suprema Corte
ya ha tenido, en ocasiones anteriores, ha tomado la decisión de intervenir en reformas constitucionales tomando en consideración las violaciones del procedimiento, sí, lo cual es importante y valioso. No puede el Senado de la República, como lo está haciendo hoy en esta y en otras, actuar violando sus propios reglamentos. Tiene que haber un organismo, y ese es el Tribunal Constitucional, que es la Suprema Corte, que regule todas estas barbaridades que produjeron esa reforma constitucional que nosotros consideramos es nula de pleno derecho, ¿verdad? Y debe así reconocerlos la Suprema Corte, independientemente del otro eje, que es el que están vaciando de contenido la Constitución. Si este grupito que se llama el Pacto, ¿verdad? Lo han vivido ustedes este periodo infausto para México, han hecho 16 reformas constitucionales que no se discuten, ¿verdad? Que son dictámenes enormes que nadie conoce. Todas esas violaciones públicas, bueno, hacen que el Estado de Derecho no exista si la Suprema Corte de Justicia no interviene para revisar esas graves violaciones que terminan en el escándalo y en la desvergüenza en declarar aprobada la reforma en los estados cuando fue realmente una burla absoluta. Ese es el planteamiento que hacemos. Estamos convencidos de que está bien fundado. Nuevamente insisto, ustedes, los medios de comunicación que cubren el trabajo en el Senado, lo conocen perfectamente bien. Es cierto, es notorio. Vamos a presentar esta demanda con la participación de los legisladores del PT y de otros legisladores de otras formaciones de izquierda o progresistas, que se terminarán de suscribir en el curso del fin de semana, para presentarlo ya con todo este apoyo de legisladores el lunes a más tardar. Y estamos a sus órdenes. Si hay alguna pregunta, con el mayor gusto la contestamos. Senador, coméntanos por favor dos cosas puntuales sobre lo que acabamos de escuchar. Una, ayer mismo el coordinador del PRI subrayó que háganle como quieran, no habrá consulta popular que eche abajo esta reforma constitucional. Y pues esto implica, desde luego dicen que no tienen la mayoría, ni toda la izquierda junta, y mucho menos segmentada. O sea que no habrá consulta que pueda impedir la consecución, no nada más de esta reforma constitucional, sino desde luego de las reformas secundarias, de las cuales se dispone de acuerdo a lo que ustedes mismos, bueno, no ustedes, sino que el Senado, que en su conjunto hizo posible, tiene 90 días para aprobar las secundarias. Y en paralelo, ¿qué ocurriría en el eventual caso de que la Corte o cualquier otra instancia judicial dispusiese, senador, don Jaime, que no procede? Si se actúa por consigna por parte de la Corte, porque así como se habló de que la Corte tiene antecedentes de rechazo, también tiene la Corte antecedentes de aprobación casi por consigna. ¿Qué es lo que va a hacer el Partido del Trabajo o la izquierda en su conjunto? Bajo tomar las calles nuevamente, ¿qué procede, juzga usted, y cuál sería la actuación en un hipotético caso de esa naturaleza, senador? Bueno, yo creo que las declaraciones de Emilio Gamboa que usted comenta no pueden ser más claras en el sentido de una absoluta antidemocracia, y que confirman lo que estamos diciendo aquí. Así procedieron, porque no es cualquier cosa, ¿verdad?, el negar, ¿verdad?, la ley secundaria de la reforma constitucional que establece esta consulta. Sí, ahí está. Y no la han reglamentado, y todavía se permiten hacer esta burla. Pues no la reglamentamos, no va a haber nada. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo
en espera que la Suprema Corte ejerza su responsabilidad, como lo estamos planteando. Pues lo que están diciendo es que no hay vías de derecho en este país, que este pacto, que es yo digo, y lo vamos a demostrar más adelante, es un golpe de Estado. Un grupito de dirigentes se reúnen con Peña Nieto y definen toda la legislación que ha volteado la Constitución en contra del espíritu de la Constitución. Son reformas profundas, ¿verdad?, la educativa, la laboral, que están transformando al país, ¿verdad?, sin discusión. Y eso es todo en la doctrina del golpe de Estado, está perfectamente claro, y allá vamos a ir después. Nosotros consideramos que esta reforma es nula de pleno derecho, ¿verdad? Y además hemos hablado de la traición a la patria, que no es retórica. Yo en la tribuna del Senado leí el planteamiento constitucional que establece el delito del cual puede ser juzgado el presidente de la República, de traición a la patria, y está también reglamentado en el Código Penal. Estamos acudiendo a las vías de derecho. Tenemos los argumentos. Nosotros esperamos que la Suprema Corte asuma su responsabilidad de máximo tribunal constitucional del país. De lo demás, pues ya veremos cuál es el resultado. Pero estas declaraciones, como la que usted menciona, lo único que hacen es subrayar que en este país no hay democracia, ¿no? Y que no quedarían, porque estando en la Constitución el derecho a esta consulta, pues no lo reglamentan. Pero tienen una doble moral, ¿no? Cuando presentó Calderón, usando esa otra absurdo antidivisión de poderes, que es la iniciativa preferente, que fue un acuerdo de Beltrones con Calderón, es decir, de ponerle el Ejecutivo al Legislativo una serie de condiciones para legislar y aprobar, es una aberración en contra de la división de poderes. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues que es otra cosa sino una anulación de la división de poderes. Es que el pacto, que son 3 changos ahí arriba, ¿verdad?, tienen controlado al Congreso de la Unión, ¿verdad? Es el dominio del Congreso de la Unión por el Ejecutivo y sus cómplices, ¿verdad? Entonces aquí vamos a ver otra vez el mismo escenario. Nosotros, cuando entró, recuerden ustedes, la primera iniciativa preferente, ¿verdad?, en la tribuna señalamos que era inconstitucional porque no estaba reglamentada, no estaba, y la reforma constitucional, que abarca diversas medidas de esa reforma, en donde está precisamente la reforma esta o la iniciativa preferente, dice en sus transitorios que tiene que haber una ley secundaria para reglamentar estos procesos. No les importó un comino, no lo aceptaron y siguieron, y se aprobó las reformas que mandó Calderón, la laboral ni más ni menos, por la vía de la violación constitucional, porque establecía el artículo transitorio que tenía que haber una ley reglamentaria. Bueno, ahora, cuando hay todo el tiempo, o se ha tenido todo el tiempo para reglamentar, ¿verdad?, la consulta, no lo hacen. O como vieron el último día y las últimas horas del periodo ordinario anterior, cómo llegó una minuta de la Cámara de Diputados con esta ley para la consulta, cínicamente haciendo imposible la consulta en su propio texto, y estuvieron a punto de aprobarla. Bueno, esa es la conducción de los poderes en este país. Por eso decimos que el paso es, y vamos a hacer todo el análisis, es un golpe de Estado de Peña Nieto y los que le han acompañado. La Corte va a actuar muy bien y nos va a conceder el amparo, estamos convencidos. Ya si no lo hace, pues nos volvemos a reunir y lo platicamos, ¿verdad? Sí, bueno, simplemente si la Corte actuara así, que no lo creemos, no lo pensamos, ¿no? Si ocurriera eso, ¿no?, pues hay otras vías, ¿no? Podemos acudir a instancias internacionales, y están las vías también, pues,
de la impugnación de cada contrato. Yo creo que lo que el gobierno mexicano no ha calculado es que este asunto de la reforma energética va a implicar una lucha social permanente de distintos sectores en la implementación o aplicación de la reforma energética. Yo creo que cada contrato se va a disputar jurídicamente, habrá amparos respecto a cada contrato que celebre Pemex o la Comisión Federal de Electricidad o quien tenga la competencia para ello, y desde luego pues también habrá muchos conflictos sociales como los que ocurren con las mineras en nuestro país, en donde los pueblos originarios pues no estarán de acuerdo con el establecimiento de áreas de explotación en sus territorios y acudirán tanto a instancias nacionales como a internacionales de reclamación. Entonces, hay una lucha que sigue. Esta lucha es este amparo, la denuncia por traición a la patria, la consulta en la que están insistiendo grupos sociales, y desde luego después, sobre cada acto concreto de aplicación de la reforma energética, habrá un contrato y habrá el correspondiente amparo reclamando la inconstitucionalidad del contrato, y posteriormente, cuando se agoten las instancias nacionales, acudiremos a instancias internacionales. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ya quedaron totalmente convencidos? Bueno, muchas gracias por su asistencia, se las estimamos realmente.